nuevo, porque algunos se han incorporado después. Teníamos programada esta conferencia para el día 17 por cuestiones de agenda, de locales, etcétera. Hemos tenido problemas y la hemos aplazado al día 24. Eh, la cuestión estaba que estaba bien organizada el día 17 y voy a decir por qué. Porque la primera conferencia nos la explicó, o sea, la primera conferencia evidentemente era por qué la Declaración de Derechos Humanos, y luego pues teníamos como conferencia, o sea, la propia Declaración de Derechos Humanos en su artículo primero habla y en el artículo 3 el derecho humano más importante que hay es el derecho a la vida. Entonces, evidentemente, queríamos que esta conferencia hubiera sido antes porque yo me tocó dar la conferencia sobre el derecho a la libertad, que es un derecho también muy importante, pero evidentemente está a renglón seguido. Primero el derecho a la vida y evidentemente luego el derecho a la libertad. Pero bueno, hemos tenido que cambiar el orden de los factores por imperativo de agenda y hoy pues tenemos como conferenciante a la doctora Cristina Hermida del Llano, que en la actualidad es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos bueno, evidentemente si es catedrática tiene el doctorado desde el año 1996, o sea que ya tiene una trayectoria, digamos, académica, docente e investigadora pues muy dilatada. Tiene muchas publicaciones, evidentemente, y como libros más destacados yo tengo aquí marcado sobre derechos fundamentales en la Unión Europea de 2005, la mutilación genital femenina, tema con el que hoy nos va a ilustrar, el declive de los mitos de la legitimación, de Sócrates a Séneca, José Luis López Aranguren, como libros. Así tiene numerosos artículos sobre pensamiento español del siglo XX. Ha formado parte de equipos de investigación muy destacados, como sobre derechos humanos, sobre libertad religiosa, sobre no discriminación, integración y derechos fundamentales en la Unión Europea, prohibición de discriminación racial y un largo etcétera. También cabe destacar que es miembro de la Cátedra de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible financiada por la ONU. En la Universidad Rey Juan Carlos también es miembro del equipo de investigación en torno al proyecto internacional PIUNA, la aportación del modelo de reciprocidad a la superación de la discriminación por razón de género. Y miembro de la cátedra de la UNESCO, no voy a decir el nombre en inglés porque puede ser que salte el antivirus, que es la Cátedra de Cultura de la Paz y Derechos Humanos. El nombre está en inglés, pero bueno, no me atrevo a decirlo en inglés porque no creo que me salga bien. Además, mantiene muchas líneas de investigación, esto es algo que cabe destacar, pues con Estados Unidos, Alemania, Austria, Inglaterra, Italia, Bélgica, Holanda, Ucrania, Polonia, Rumanía, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Cuba, México y Taiwán. Hasta Taiwán también ha tenido alguna participación. Y bueno, y hablando de Austria, como he dicho antes, ha recibido 2 veces la medalla de una condecoración, la insignia de honor al mérito de la República de Austria, que se la ha impuesto el presidente de la República Federal de Austria 2 veces. ¿Y qué más decir? Ya le cedo la palabra a Cristina, porque vamos, esto es un verdadero lujo tener un ponente de este nivel. Pues gracias, buenas tardes y te cedo la palabra, Cristina. Muy bien, pues muchísimas gracias tanto a José María Fernández por esta detallada presentación y además tan amable que me ha realizado y por supuesto también a Nieves Gómez que dirige el Ateneo Escurialense y que bueno pues ha sido quien con José María tomó la iniciativa para que estuviera hoy aquí con todos ustedes. Y para mí es un honor estar, aunque sea online, ¿no? De forma virtual. Me hubiera gustado estar en persona, no ha podido ser en esta ocasión, pero en todo caso, pues sí que me gustará que tras mi intervención, que va a versar sobre la mutilación genital femenina,
pues tengamos un diálogo para yo también, aunque esté aquí delante de mi ordenador, pues pueda recibir un feedback de todos los asistentes, a los que también agradezco mucho que se hayan conectado para escucharme. Elegí el tema de la mutilación genital femenina, como ya se ha comentado en la presentación, no solo porque es un tema que me ha interesado desde hace años y que dio lugar a una monografía titulada así, Mutilación genital femenina, el declive de los mitos de legitimación social. Luego me referiré a qué he querido decir con ese subtítulo. Y también porque es un tema que me parece pues muy necesario, un tema complejo, un tema difícil, un tema con muchas aristas, que conecta con el derecho a la vida, conecta con el derecho a la integridad física y conecta también con el derecho a la integridad psíquica, de manera que me parecía que desde esta perspectiva, ¿no? desde esta práctica que yo suelo calificar como dramática realidad, pues podía tratarse el tema del derecho a la vida, que era inicialmente el que se me sugirió para esta intervención. Efectivamente, la mutilación genital femenina tenemos que decir que es una dramática realidad. La Organización Mundial de la Salud ha señalado recientemente que afecta ya a casi 300 millones de mujeres. Pensemos que ello representa como 6 veces la población de España o todo el país de Estados Unidos, ¿verdad? En torno a 250, 270 millones de personas, siendo víctimas cerca de 2 millones de niñas y adolescentes cada año. En líneas generales, esta práctica podemos decir que consiste en la eliminación total o parcial de los genitales femeninos externos u otras lesiones, que se realiza pues bien por razones culturales, sociales, religiosas, luego hablaremos también de ello, pero en todo caso se realiza sin que exista una razón médica o terapéutica de peso que justifique esa eliminación total o parcial de los genitales femeninos. Yo creo que es indiscutible que la ablación provoca serios e irreversibles problemas para la salud, como ya he dicho, física, pero también psíquica de sus víctimas, aunque con un alcance, podemos decir, distinto, diferente para cada mujer, en función de cómo se haya llevado a la práctica la mutilación. Y esto tiene que ver con que existen diferentes variantes en torno a la mutilación genital femenina, es decir, hay una gradación, ¿no?, en función de la lesión que se ha producido en la mujer, que va desde la extirpación total o parcial del clítoris, lo que se conoce como cliterodictomía, la extirpación del clítoris y de parte o de la totalidad de los labios menores, que sería el segundo escalón, lo que se conoce comúnmente como escisión, y el tercer caso sería la infibulación, que se produce a través de una ablación de los labios mayores para crear superficies en carne viva que después se cosen con el fin de tapar la vagina de la mujer, dejando solo una pequeña abertura para permitirle el paso de la orina y de la menstruación en caso de que por su edad pues esto sea posible. Aunque los datos muestran que en algunos países africanos, donde la práctica estaba muy extendida, una nueva generación de padres está optando por renunciar a esta práctica. En otros encontramos que las leyes y campañas contra la mutilación genital femenina no han tenido ningún impacto. Por ejemplo, he encontrado en estos días el caso de Burkina Faso, en donde el porcentaje de niñas de entre 15 y 19 años que han sufrido la mutilación genital se ha reducido del 82% al 39% en las últimas 3 décadas. Pero, sin embargo, en Somalia, si nos vamos a Somalia, donde se calcula que el 99% de las mujeres han sufrido pues, la mutilación del clítoris, el nivel de ablación encontramos que no ha cambiado. Naciones Unidas también, desde la Agenda 2030,
ha establecido como objetivo la eliminación, la erradicación de la mutilación genital femenina, pero el cambio, ha dicho también recientemente Naciones Unidas, que tendría que producirse 27 veces más rápido que el ritmo actual para lograr la meta que se pretende. A mí, particularmente, como mujer que soy, no deja de sorprenderme que son mujeres, normalmente de edad avanzada, las que en su mayoría se ocupan de atender en los partos dentro de la comunidad, quienes, aun habiendo sido víctimas en el pasado de esta práctica tan atroz, practican la mutilación genital femenina a otras mujeres. Es decir, es, de alguna manera, un fenómeno de violencia contra la mujer, de mujeres hacia otras mujeres. Y creo que esto merece una reflexión profunda. Los instrumentos de los que se sirven para llevar a efecto este ritual son muy variados, pero en todo caso siempre estremece saber que se manejan cuchillos afilados, tijeras, piezas de cristal, mientras que para sanar las heridas que se producen, muchas veces heridas que terminan incluso con la violación del derecho a la vida, porque terminan en la muerte, se utilizan pues mezclas de hierbas, tierra, cenizas, incluso estiércol. Y parece importarles poco a quienes lo llevan a cabo el hecho más que demostrado de que la mutilación genital femenina, lejos de asegurar, por ejemplo, la pureza, la fertilidad, que son mitos de legitimación social allí donde se produce esta práctica tan atroz, lo que provoca a menudo es, además de infecciones, la infertilidad de la mujer e incluso la muerte. Con razón, hay sentencias del Tribunal Supremo en España que hablan de este fenómeno como la extirpación de la felicidad de la mujer. Y aunque es cierto que la gravedad de esta práctica tentatoria, ¿no?, contra los derechos humanos justificaría, a mi modo de ver, por sí sola la investigación que he realizado, alguien podría preguntarme por qué me interesé en su momento por este tema. Para algunos, seguramente desagradable, incluso escabroso. Y lo primero que contestaría es que soy de las que piensa que los filósofos y los ciudadanos en general no podemos mantenernos al margen de las violaciones flagrantes de los derechos humanos y, más concretamente, de la problemática que encierra la cuestión de cómo debemos gestionar la diversidad cultural en el siglo XXI. Para mí, uno de los grandes retos, casi diría el reto más difícil que tenemos actualmente ante nosotros y que de ninguna manera los que somos juristas, filósofos jurídicos y filósofos podemos eludir. Les confesaré también que como filósofa del derecho siempre me ha llamado la atención el fenómeno conocido como moralismo legal. Esto es la doctrina que defiende que las convicciones morales profundas compartidas por los miembros de una sociedad no son rasgos accidentales históricos, sino dicen elementos estructurales hasta el punto de que si se alteran o traicionan esas convicciones morales, lo que Hart llamaba moral social, la sociedad es como que se transforma, cambia de identidad e incluso corre el riesgo de desintegrarse. De ahí que se, de alguna manera, juridifique la moral social dominante. Pues bien, muy consciente siempre del peligro al que apunta esta postura del moralismo legal y que conocí a través de una disputa muy interesante entre Patrick Devlin y Hart que hubo a mediados del siglo XX, precisamente sobre el tema de la prostitución en Estados Unidos, ello me ha llevado a menudo a preguntarme diversas cuestiones que tienen que ver con el tema de la mutilación genital femenina, pero no solo con este tema, y que vendrían a reconducirse a las siguientes preguntas. La moralidad social, la posición
moral no debería demandar controles de racionalidad, no se deberían demandar controles de universalizabilidad, se deberían exigir a las posiciones morales una serie de controles, podríamos decir, de racionalidad, hasta el punto de que se pueda sostener que hay límites morales que las leyes no deben traspasar, aunque sean el producto de una decisión mayoritaria. Otra cuestión interesante es cómo podemos recurrir a criterios morales independientes sobre la corrección de contenido y límites del derecho positivo en países en los que la moral social, lo veíamos hace un momento con el caso de Somalia, es proclive a acciones violatorias de derechos humanos básicos, como ocurre cuando lo natural es que te mutilen cuando naces con el fin de que a lo mejor pues, no tengas terrores nocturnos el día de mañana, ni identifiques a la persona que te mutiló, o te mutilen al entrar en la adolescencia, o en algunos países que estudié en su momento, por ejemplo, en Egipto, en la tercera edad. Como recuerda John Rawls con razón, no podemos pasar por alto la fortuna del ser humano de nacer en un lugar determinado. Pues bien, frente a la postura de este moralismo legal que yo no comparto, aquí apuesto por el control moral del derecho desde principios críticos y no meramente desde pautas positivas. Y he de decirles que mi investigación sobre la mutilación genital femenina me fue con el tiempo reforzando mis planteamientos intuitivos iniciales que ya eran contrarios al relativismo cultural, desde el momento en que esta doctrina, como todos sabemos, niega la existencia de verdades universales y en consecuencia atribuye a los valores éticos una vigencia local y temporal determinada. De hecho, he podido percibir con nitidez los peligros de esta doctrina que reivindica la apoteosis de la diferencia sociocultural hasta el punto de que se legitimen actividades o comportamientos por aberrantes que estos sean. Pensemos no solo en las prácticas de la infibulación femenina, que es una atrocidad, sino también en las del canibalismo, por ejemplo, en Nueva Guinea, en los delitos mafiosos, en el sur de Italia, las ceremonias de magia en América Central, las inmolaciones en la India o la venganza sangrienta en Albania, por poner solo algunos ejemplos. Es por ello por lo que aquí me gustaría defender que la identidad cultural es una estructura dinámica y por consiguiente es una estructura que se halla siempre en formación, frente a lo que yo denomino en mis trabajos el inmovilismo o inmovilista y arcaico esencialismo cultural, que defendería el carácter milenario de la cultura, el peso que juega la tradición, hasta el punto de que esta tradición no puede ser nunca cuestionada. Y a mi modo de ver, no deberíamos permanecer indiferentes ante esta realidad que contraviene, como ya he dicho, las normas de los derechos humanos básicos, violando el derecho a la vida en algunos casos y en todo caso la integridad física y psíquica de niñas y mujeres que la padecen, obligadas en muchos casos por normas consuetudinarias o estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, que no les permiten escapar de esta brutal tradición. Escalofriantes, en este sentido, son declaraciones de hombres y mujeres que han declarado, por ejemplo, en defensa suya, en un proceso judicial ante el juez, que la mutilación de los genitales de las mujeres es una práctica ancestral de más de 3.000 años en su país y que no buscaban menoscabar la integridad física de las mujeres, sino solo cumplir, y lo dicen repetidas veces ante los tribunales, con una costumbre que trata de facilitar la integración de la niña o de la mujer en la comunidad de origen. Pongo por caso la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2012. En cuanto al origen de la circuncisión femenina,
no está del todo claro, puesto que como práctica social se remonta a la cristiandad y al islam en los países donde existe, a pesar de que en la actualidad renombrados líderes religiosos han insistido en que la mutilación genital femenina no constituye una obligación para el musulmán o cristiano. En épocas pasadas se cree que existió ya en la preislámica Arabia, en la antigua Roma y más recientemente incluso en la época de los zares en Rusia. Encontré unos textos de una norteamericana que trabaja mucho en el tema de la mutilación genital femenina, Susan Deller, en donde ella pues explicaba cómo incluso en Inglaterra se había practicado durante los siglos XIX y XX para tratar trastornos mentales, trastornos psicológicos. Me gustaría subrayar que actualmente también el cambio climático está afectando a las iniciativas contra la mutilación genital femenina, sobre todo en la región subsahariana de África. Las familias pierden ganado, por ejemplo, en las catástrofes meteorológicas y necesitan dinero para reconstruir sus rebaños y como fuente de fondos lo que hacen es buscar dotes para las hijas jóvenes, las hijas menores. Y según cuentan numerosos relatos, se mutila a muchas niñas para poder casarlas a una edad temprana y cuando hay inundaciones y sequías, pues se ve que el porcentaje de mutilaciones aumenta. Cuando uno se pregunta, ¿no?, por las razones que han ayudado a lo largo del tiempo a esta práctica tan brutal que daña física y psíquicamente a la mujer, uno encuentra la respuesta a menudo en la falta de educación e información de las mujeres que la padecen y la practican, mejor dicho, así como también influye el estatus vulnerable en los términos económicos sociales de las mujeres en general, para las que el matrimonio, por desgracia, viene siendo considerado como la única salida social y se ven forzadas a pasar por esta aterradora experiencia. De alguna manera, el fenómeno de la mutilación genital femenina nos obliga a construir, me gusta a mí decirlo así, un balcón con ladrillos de moral crítica desde el que enjuiciemos con dureza realidades que contravienen las normas de los derechos humanos básicos. De tal manera que los ciudadanos y ciudadanas tendríamos que estar mirando desde esa pasarela, desde ese balcón, la realidad social, teniendo un enjuiciamiento crítico, reflexivo, independiente sobre estas atrocidades que pervierten el derecho. Creo que estarán todos de acuerdo conmigo en que constituye un error pensar que cada cultura merece ser respetada, merece respeto por el hecho de gozar de legitimación social. Porque como ya apuntara el gran sociólogo alemán Max Weber, tan importantes como las relaciones de dominación en la época actual son las relaciones de definición. Y la cuestión que queda abierta y que me he planteado en mis trabajos sobre este tema es quién define dentro de la sociedad lo que es normativo y lo que es aberrante. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace, por ejemplo, en Somalia? Lo que parece evidente, si contrastamos los datos que nos da la realidad fáctica y miramos los estudios sociológicos, parece evidente que las mujeres no pertenecemos al grupo dominante y con mayor poder dentro de la sociedad, capaz de modificar esas costumbres o usos que se han ido arraigando socialmente hasta convertirse en mitos. Por si esto fuera poco, las mujeres, y creo que esto es importante decirlo, somos también las que salimos perdiendo con la aceptación de las tesis relativistas de las culturas, puesto que se da más importancia a las diferencias étnicas y culturales que a las diferencias de género. Y la mujer con esto pierde su capacidad de reflejar su juicio más profundo sobre cómo desempeñar su responsabilidad soberana por su propia vida y por tanto no disfruta lo que Dworkin llamó el principio de responsabilidad personal. Por consiguiente,
la mutilación genital femenina como fenómeno, yo siempre lo veo como un problema de relaciones de poder entre los distintos grupos culturales. Es decir, el fenómeno nos remite al juego de las relaciones de dominación y de subordinación entre grupos dentro de la sociedad, ya que es obvio que no todos los grupos se encuentran en pie de igualdad para decidir si las relaciones entre ellos han de ser de asimilación, de integración, de multiculturalidad o de interculturalidad. Además, el hecho de que este tipo de prácticas estén oficialmente prohibidas por las normas penales de los países de procedencia no permite descartar la existencia de un peligro real a padecerlas, por ejemplo, cuando se llega a territorio español. No debe olvidarse tampoco que la mutilación genital femenina se desarrolla en el ámbito privado de la familia y en la mayoría de las ocasiones con la aquiescencia familiar y social del entorno que rodea a la mujer que lo padece y en el que las autoridades gubernativas en muchas ocasiones se encuentran incapaces de brindar una protección efectiva contra tal abuso a causa de la propia situación social de la mujer por el fuerte arraigo social de estas prácticas tan atroces. De tal modo que las propias afectadas, las propias víctimas, se ven coartadas a denunciar tales hechos por el rechazo familiar y social que ello les supondría. Debería quedar claro, a mi modo de ver, que estas inveteradas y seculares costumbres o tradiciones no pueden prevalecer, tampoco pueden anteponerse al principio de respeto a la dignidad de la persona y a los derechos fundamentales universalmente reconocidos y admitidos. Todavía resulta, me parece a mí, más repudiable todavía esta práctica cuando uno se da cuenta de que las afectadas, niñas, menores de edad, mayores, incluso ancianas, pues reciben un trato tan degradante y humillante por parte muchas veces de sus propios padres. Es decir, aquellos sujetos que por antonomasia están llamados a preservar la dignidad, la integridad, la vida, ¿no? Y garantizar, por supuesto, el libre desarrollo de la personalidad, en donde se incluye también la sexualidad de sus propias hijas. Como sabemos, la extensión de la mutilación genital femenina a los países occidentales fue generando el inicio de un proceso de reacción y de lucha contra esta práctica a lo largo del tiempo. Hay que reconocer también que hasta hace relativamente pocas décadas, a principios de la década, diría yo, de los 90 del siglo XX, las organizaciones internacionales, pues uno no entiende cómo no prestaban suficiente atención a este tema. Activistas, médicos, profesionales docentes, organizaciones internacionales, entre otros, expertos en la materia, lo justifican décadas después, subrayando, y esto es interesante, que existía cierto temor, cierto miedo a una supuesta intromisión cultural, a un supuesto imperialismo cultural, o quizás, pienso ya también, por mera desidia de un problema que el Estado prefería dejarlo en el ámbito de la intimidad, de la privacidad, a mi modo de ver, un ámbito pues mal entendido, ¿no? No puedo dejar de reproducir aquí un pasaje de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 13 de mayo de 2013, puesto que revela en una parte, ¿no?, de la resolución judicial la posición de España ante este atropello a los derechos humanos que aparece a menudo amparado bajo distintas perspectivas por los que tratan de legitimarlo como una práctica cultural. La sentencia dice así, y leo: no obstante, el Estado no puede admitir, bajo el alegato de la libertad de conciencia o al abrigo de la tradición y al amparo de la costumbre, todas las actuaciones que, según criterios individuales, sean conformes a los dictados de la conciencia, ya que ello supondría
olvidar la afectación de los bienes jurídicos de fundamental importancia y trascendencia que constituyen un referente universal. ¿Cuáles son estos? Pues ya nos lo podemos imaginar: la vida, la integridad física y la integridad sexual, que tiene dentro de ella la indemnidad sexual. ¿Cuál ha sido entonces, después de ver todas estas cuestiones, cuál ha sido la respuesta del legislador español? ¿Cómo ha reaccionado nuestro legislador frente a la mutilación genital femenina? Pues bien, la actuación del Poder Legislativo español para dar una adecuada respuesta en el contexto más amplio de la eliminación de las diferentes formas de discriminación contra la mujer, a la que está obligado a España en virtud de los compromisos internacionales y de los tratados que ha ratificado, podemos decir que se ha plasmado en la aprobación de dos leyes que parten de la convicción de que, si bien España se ha convertido en un estado de acogida para personas que proceden de otros países con otras costumbres, tradiciones y creencias, sin embargo, el respeto a tales costumbres y tradiciones desde España se ha dicho que tiene un límite, allí donde se produzcan comportamientos aberrantes e inaceptables para lo que es nuestro entorno cultural. Y a ese fin ha respondido la tipificación de estas conductas, considerándolas en España delictivas, y además, como quiera que en la mayoría de las ocasiones son los padres o los familiares directos de las víctimas quienes obligan a las niñas, menores, mujeres a someterse a este tipo de mutilaciones aberrantes, se ha previsto la inhabilitación especial con naturaleza de pena principal para que quede la niña, en la mayoría de los casos, libre de futuras agresiones o vejaciones realizadas por sus propios progenitores. Pues bien, ¿cuáles fueron estas leyes? La primera reforma llega con la Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre, que hizo una modificación del Código Penal y en la cual tiene lugar la tipificación de un nuevo delito de mutilación genital, dándose una nueva redacción al artículo 149 del Código Penal y añadiéndose, este fue el dato importante, el apartado 2. En el apartado 2 se recogía expresamente la tipificación como conducta delictiva de la mutilación genital femenina en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquiera de los supuestos que hemos visto antes, castigándose con pena de prisión a los autores de 6 a 12 años. Y además, pues privándose, como se puede uno imaginar, de la patria potestad también a los padres o, en caso de tutela, pues de tutor, o en caso de curatela al curador, o en caso de guarda o acogimiento a la institución que correspondiera. De este modo, mediante esta Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre, la mutilación genital femenina o ablación se incorpora de forma explícita a nuestro ordenamiento jurídico penal, ya no como un delito de lesiones, que era lo que era antes, sino, y además dependiente de otros tipos penales, sino como delito autónomo, como un delito específico, con una tipificación expresa, como ya he señalado en el artículo 149.2 del Código Penal. Y además, en esta reforma que se hizo, se contempló en la exposición de motivos algo interesante, y es que se entendió que con la integración social de los extranjeros en España, era obvio que aparecían nuevas realidades a las que el ordenamiento jurídico español tenía que dar respuesta, una respuesta adecuada, y ello porque la mutilación genital de mujeres y niñas constituía una práctica que debía combatirse y ser erradicada con la máxima firmeza, sin que pudiera en absoluto justificarse pues razones o mitos pretendidamente religiosos o, por ejemplo, de tipo cultural. Esta fue la primera modificación que se hizo del Código Penal. Y la otra reforma la lleva también a cabo una ley orgánica, en este caso la Ley Orgánica 3/2005, de 8 de julio, que lo que hizo es modificar
la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que este tipo de conductas delictivas se pudieran perseguir extraterritorialmente. Y por ello, al artículo 23 se le añade un apartado 4, el 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla la persecución extraterritorial de la práctica de la mutilación genital femenina, pero eso sí, poniendo una condición, como era de esperar. ¿Qué condición era esta? Pues que los responsables se encontraran en España, que los responsables fueran residentes en España. De esta manera se podía evitar la impunidad de tales hechos cuando, por ejemplo, las familias en la época de vacacional volvían con sus hijas, con sus menores, a sus países de origen y aprovechaban el viaje de vacaciones para mutilarlas y las traían mutiladas a España. De esta manera, pues también entraba en juego el principio de justicia universal. Es interesante hacer notar que, como confirma, por ejemplo, y explica la sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2015, se introdujo expresamente el 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues como hemos dicho, pues esa posibilidad de persecución extraterritorial, ¿no?, de la mutilación genital femenina fuera de nuestras fronteras, fuera de España, pero eso sí, se hacía referencia a que tenía que haber vínculos de conexión, con el fin de que tampoco los jueces, y esto yo creo que fue un aspecto que se debatió y fue importante cómo se recogió en la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de que los jueces no hicieran una interpretación excesivamente extensiva de la norma, ¿no? Había que limitar, era una norma que naturalmente creaba efectos disuasorios, pero también había de alguna manera que contener, ¿no?, por parte de los jueces esa interpretación de las normas, y por ello se exigía pues la referencia a vínculos de conexión, ¿no?, y en todo caso pues a que los sujetos, pues como ya he dicho, pues fueran residentes en España. El motivo principal de la reforma penal, me estoy refiriendo al 149.2, en realidad no obedeció a que hubiera una auténtica falta de tipos penales para castigar esta práctica de la mutilación genital femenina, puesto que existía ya el delito de lesiones, pero sí que se trataba de manera diferente las lesiones realizadas al miembro principal del varón a las que se realizaban a la mujer. Las del varón estaban recogidas y tipificadas como delito, ¿no?, grave, con pena de 6 a 12 años de cárcel, mientras que las lesiones que se producían a la mujer pues eran consideradas meras lesiones, con una sanción penal muchísimo más leve. Precisamente para reformar ese tratamiento punitivo y que no fuera más benévolo para lesiones que eran de entidad similar, se tratara del varón o de la mujer, se hizo también esta reforma del Código Penal. ¿Y cómo llega la mutilación genital femenina a España? ¿Cómo tenemos conocimiento los españoles, ¿no?, de estas prácticas, ¿no?, que, como ya hemos dicho repetidas veces, podemos considerarlas aberrantes? Pues sobre la práctica de la mutilación genital femenina, sobre todo hemos tenido noticia los españoles a través de los medios de comunicación que nos han ido informando de la aparición de supuestos de ablación de clítores a niñas, sobre todo hijas de inmigrantes. Pero además, y esto es interesante, nos ha llegado, sobre todo a los que somos juristas, por la vía jurisprudencial. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 15 de noviembre de 2011 que, fíjense cómo se refiere a esta práctica. La ablación del clítoris, dice esta resolución judicial, perseguiría controlar la sexualidad de la mujer y, además de la peligrosidad, dice, que conlleva,
pues las condiciones en que se practica no suelen ser higiénicas, las afectadas van a padecer secuelas durante toda su vida. Además del trauma, habrá infecciones vaginales, lesiones renales, depresión, ansiedad, tumores, impidiendo cualquier tipo de gozo sexual y provocando el dolor en ocasiones extremo. Y dice la sentencia, resulta evidente que para la sociedad española la ablación del clítoris supone una de las prácticas más detestables que puede realizar una sociedad contra sus niñas, pues va en contra de la dignidad de las mujeres y de sus derechos que le corresponden como persona. También no puedo hablar de todas las sentencias que he manejado en mi investigación, pero también para mí ha resultado clarificadora otra sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de mayo de 2013, en donde se trataba de uno de los primeros supuestos que se practicaba en territorio español y que llegaba a juicio, puesto que lo habitual, como ya he dicho antes, es que este tipo de intervenciones se realizaran siempre en la clandestinidad, en el país de origen, aprovechando los padres un viaje de vacaciones, ¿no? Y sobre todo, si alguien quiere algún dato más, esto se ha producido sobre todo entre España y Gambia. Residentes españoles que tenían como país de origen Gambia, país que, por cierto, acaba de despenalizar hace unos meses de nuevo la mutilación genital femenina. Es interesante este caso porque la representación procesal del padre, se llama Gaspar, alegó, y esto me pareció curioso, incluso daría para un debate, alegó en el juicio que esta práctica era comparable con el maltrato, tortura hacia los animales, decía, las corridas de toros en España, preguntándose por la legitimidad de otras jurisdicciones para sancionar lo que se hacía aquí. Sin embargo, la jurisdicción española, en este caso, no dudó en considerarse competente para el enjuiciamiento de los hechos delictivos y declaró procesados y además culpables a los padres, Clemencia y Gaspar, por delito de mutilación genital femenina, 149.2 del Código Penal, y con pena de prisión entre 6 y 12 años, además de privación de la patria potestad de, en este caso, su hija. A nivel autonómico, también habría que destacar que algunas comunidades autónomas en España han incluido ya la mutilación genital femenina, bien en sus normas relativas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia sobre la mujer, o bien en su legislación en lo que es el ámbito de la infancia. Concretamente, la Comunidad Valenciana y la Generalitat de Cataluña han sido pioneras a la hora de incluir referencias a la mutilación genital femenina en las normas que se refieren sobre todo a la protección a la infancia. Y bueno, pues en mis investigaciones he llegado a la conclusión de que se ha dado en estas comunidades autónomas el mayor número de supuestos y quizás por eso pues también han reaccionado con más fuerza que otras comunidades autónomas. En todo caso, varias comunidades autónomas han incorporado en sus normas autonómicas, también en materia de igualdad de oportunidades y de violencia contra las mujeres, referencias a la mutilación genital femenina. Pongo el caso de Canarias, Cantabria, Murcia, Aragón, Madrid. Y habría que destacar también la aplicación de los protocolos de actuación que desde hace unos años están en marcha tanto a nivel nacional como autonómico y que también han llevado a poder diferenciar lo que se denomina microprotocolos, que tienen una función más bien territorial y facilitan la prevención a nivel local, de lo que se conoce como macroprotocolos, que son elaborados por expertos y que rigen a nivel nacional o de la propia comunidad autónoma. Y aunque los protocolos se usan como guía para el tratamiento en situaciones específicas y de enfermedades relevantes, su uso pues lo vemos extendido para casos como la mutilación genital femenina, ya que gracias a ellos se ha permitido orientar la acción y el procedimiento, ¿no?, pautado a seguir
cuando se tiene conocimiento, sobre todo pues, en consultas pediátricas de este tipo de prácticas. Por todo ello, y ya voy concluyendo, es de justicia reconocer que la comunidad internacional, a través de la Unión Europea y de diversas agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF o el Fondo de Población de Naciones Unidas, se ha ido paulatinamente pronunciando en diferentes foros, convenciones, declaraciones contra la mutilación genital femenina, y no cabe duda de que el hecho de puesta en marcha del proceso de positivación tan importante, junto con el proceso de especificación de los derechos fundamentales, ha sido un paso de gigante a la hora de crear un marco jurídico consistente, sólido, para poder actuar desde él. A mi modo de ver, resulta loable la tipificación que se ha hecho de esta práctica aberrante, que menoscaba seriamente, como ya hemos dicho, la dignidad de la mujer, hasta el punto de cosificarla, diría yo más, de deshumanizarla. Y el legislador español creo que ha sabido entender que la mutilación genital femenina no puede tener una única y definida respuesta, esto es, solo la jurídico-penal. Tengamos en cuenta que las posibilidades de aportar soluciones desde el ordenamiento jurídico y en concreto desde la disciplina del derecho penal son limitadas por los propios rasgos que configuran este sector del ordenamiento jurídico, que al final tiene que estar investido del carácter de última ratio, la última razón. Por otra parte, no parece, desde mi punto de vista, acertado elaborar una teoría del error de prohibición o del miedo insuperable o del estado de necesidad fundado en factores culturales a los que pertenece el sujeto, la mayoría de las veces, como hemos dicho, los progenitores o la abuela, porque el respeto a las tradiciones y a las culturas me parece a mí que ha de tener como límite infranqueable, ¿verdad?, el respeto a los derechos humanos que actúan o deben actuar como mínimo común denominador que se exige en todas las culturas, tradiciones y religiones. Y, en definitiva, el respeto por los derechos humanos debería servir de filtro entre lo que es tolerable e intolerable. Con razón me parece a mí que Otfried Hoffe dice que no hay que ser tolerantes con los intolerantes. Y a modo de conclusión, y ya prometo ir terminando, resulta obligado entender que la ablación del clítoris, esto es, la mutilación genital femenina, no debemos entenderla como cultura. Es, ya lo dice su propio nombre, su propio rótulo, es mutilación, y no solo del cuerpo, mutilación de los derechos de la mujer, es discriminación femenina. De ahí que en los programas de formación que se dirigen a combatir esta práctica sea necesario implicar a los hombres y mujeres relacionados, directa o indirectamente, con esto, haciéndoles también conscientes a hombres y mujeres de las complicaciones físicas, emocionales, sociales y sexuales que puede provocar esta práctica tan atroz. Habría por ello también que alentar a la Comisión Europea para que considere la necesidad de adoptar unas directrices interpretativas sobre este fenómeno y el asilo que permitan a los Estados miembros de la Unión Europea armonizar de una manera mejor las prácticas nacionales de conformidad con el espíritu del Sistema Europeo Común de Asilo, lo que se conoce como SECA. Y en cuanto a las autoridades de asilo nacionales, sería a mi modo de ver también conveniente que entre todos sensibilizáramos a quienes trabajan sobre este problema, destacando la importancia que tiene esta problemática en el marco de su trabajo, sean desde profesionales de la salud a entrevistadores de mujeres que solicitan el asilo, ¿verdad?, responsables en la toma de decisiones, como jueces, políticos. Lo decía recientemente en la Escuela de Práctica Judicial de Barcelona, hay que formar a los jueces en lo que se refiere a esta problemática, porque falta formación y esa formación impide el estudio de los casos como debiera ser. Nos encontramos, por tanto, ante una realidad
muy compleja, que merece un enfoque holístico, un enfoque integral por parte de las administraciones implicadas, y el uso del derecho penal, como ya he dicho, no puede desvincularse de una labor de información, prevención, a través de organismos que para mí son la escuela, los servicios sociales, los profesionales sanitarios, los mediadores interculturales y educadores, para llegar entre todos ellos a su erradicación. Creo que faltan también recursos adecuados para el establecimiento y la aplicación de marcos políticos regionales y acuerdos de cooperación regional e internacional. Y hay que instar a los Estados a que garanticen la aplicación de medidas de prevención eficaces que se diseñen en consulta con las víctimas, también con ONGs, en colaboración directa con las comunidades locales afectadas y también en diálogo con los líderes religiosos y líderes, podríamos decir, sociales, culturales, como de hecho se está haciendo actualmente con mucho éxito en la Costa de Marfil. Lo que desearía es que esta intervención sirva para entender que no toda diversidad ni toda diferencia es éticamente aceptable, ni todo punto de vista cultural tiene en sí mismo el mismo valor ético. Y en segundo lugar, que el gran tema que se esconde tras la mutilación genital femenina es el de la cuestión de cómo gestionar la diversidad cultural. Y estamos en la actualidad ante el dilema, ¿no?, de por qué modelo decantarnos. Hay dos modelos que podríamos decir están en pugna en la actualidad, el modelo liberal y el modelo comunitarista. Y lo verdaderamente interesante, a mi modo de ver, es constatar cómo cada posición pues, nos conduce a un concepto diferente de derechos humanos. Queremos el reconocimiento cultural diferenciado de Charles Taylor, por ejemplo, que utiliza en sus estudios aplicados a la realidad canadiense, o queremos la política del reconocimiento cultural igualitario de Jürgen Habermas. Para mí es cierto que la nueva sociedad del siglo XXI exige diálogo, debate, discusión, pero también, esto es muy importante, educación intercultural, basada esta educación en el reconocimiento de la igualdad de derechos y de la misma dignidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, porque lo cierto es que es un tema que has investigado muy a fondo y se nota que lo tienes muy, muy trabajado.